Actualmente, entre otros trabajos de investigación, lidera uno de los equipos que desarrollan en el seno de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas el proyecto SEFA, Seguimiento de Especies de Flora Amenazada para el MAFAMA, es decir, para el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Entre otros trabajos en los que ha participado son el Atlas de Flora Amenazada y la lista roja de la flora vascular amenazada española. ¿Lo veis? Una auténtica autoridad que nos va a aportar una visión muy rigurosa de lo científico para ilustrar lo que Ignacio venía comentando con antelación. Cuando quieras, Carmen. Vale, pues muchas gracias y en primer lugar también agradecer la invitación del Ayuntamiento a volver a presentar algunas ideas en esta sesión de conservación. Voy a coger un poco el testigo que me ha dejado Ignacio y centrándome en el tema de ambientes frágiles que se utilizan o que se demandan para estas actividades deportivas. Me voy a salir un poco del tema bosques para que veamos otros espacios que también tienen presión por distintas acciones recreativas, de ocio y por supuesto de deporte, y que curiosamente son de las que concentran la mayor diversidad de especies vegetales y las que están más amenazadas en peligro de extinción. Carmen, tienes 20 minutos. No sé, muchas gracias. Bueno, le he dado un poco la vuelta al título y para centrarme precisamente en hablar de las áreas frágiles para la biodiversidad. Ya se ha dicho en la presentación, en los últimos años ha habido como un incremento exagerado, parece desorbitado en algunas ocasiones, de la demanda de los espacios naturales para el desarrollo de actividades deportivas. Tanto es así que además estas actividades se concentran en la mayoría de las ocasiones en espacios que están protegidos previamente y cuyos planes de gestión, en teoría, se sospecha o parece que no debieran soportar esa fuerte presión. Tomando datos de una guía de buenas prácticas en carreras de montaña, nos fijamos simplemente en esa última columna que refleja el total de actividades desarrolladas durante un año que se programan y que han tenido lugar. El número total viene reflejado por la franja amarilla, por la columna amarilla. La columna azul indica cuántas de esas carreras se han desarrollado en espacios protegidos, que son prácticamente todas. Una pequeña parte solo transcurre por fuera de esos espacios. Las áreas frágiles son muy diversas. Efectivamente que los bosques son uno de los ambientes que más nos llaman la atención por la majestuosidad de los árboles, el impacto visual que estos generan, pero hay muchos ambientes naturales que son muy frágiles y que por distintas actividades y actuaciones deportivas se demandan para realizar este tipo de actividades. Y básicamente, todos disfrutamos seguro que casi todos los años de los ambientes costeros, muchos en espacios generados o determinados por la presencia del agua, de ambientes acuáticos de distinta naturaleza y por supuesto los espacios de montaña. Voy a referirme en menor medida a unos, un poco más en profundidad, a aquellos que están más presentes en este entorno. Empezando por los ecosistemas costeros. Seguro que estamos ya todos pensando en vacaciones, en sol y playa, ¿no? Muchas de las actividades ligadas a este medio se desarrollan en espacios que son muy frágiles, como pueden ser los arenales, los pedregales o los acantilados costeros, que son lugares que albergan flora muy singular, especies muy singulares, que se ven presionadas precisamente por estas actuaciones. Unas imágenes de dunas en distintas zonas de España y un resumen de qué es lo que pasa en estos entornos. Pues en estos entornos hay muchas condiciones limitantes determinadas por el exceso de sal, determinadas por el viento, determinadas por el agua salada
y por la inestabilidad de los ecosistemas, pero sobre todo determinadas por las presiones a las que estos ecosistemas están sometidos. En esos territorios en España se han catalogado en torno a unas 200 especies protegidas. Muchas de ellas están protegidas porque previamente se ha detectado que se encuentran amenazadas por la presión que se ejercen con estas actividades de ocio recreativas o deportivas. He seleccionado 4 que están protegidas en las costas asturianas, que son las que tenemos más próximas a nuestro entorno. Todas ellas sufren la mayor parte de las presiones como consecuencia de la ocupación que nosotros hacemos para distintas actividades ligadas a esos medios costeros, la instalación de aparcamientos, el paseo, el baño, deportes acuáticos, etcétera, etcétera. Bueno, es la amapola marina, la algodonosa, un alelí de mar que ha prácticamente desaparecido, está catalogado en este territorio, en Asturias, en peligro de extinción, y los pajaritos amarillos, una especie endémica además de nuestras costas y puntualmente presente en el sur de Francia. Ni que decir tiene la presión que se hace en los ambientes costeros, lo que se incrementa precisamente por estar representado solo en una franja muy estrecha litoral, sobre la que además presiona la actividad urbanística, el acondicionamiento, a veces, para llamar más la atención, los ajardinamientos que llevan la introducción de especies exóticas que luego se expanden también por esos espacios y ocupan el territorio de las especies que allí viven y que previamente se sabe que están amenazadas. Pasamos a los ecosistemas acuáticos. No hay muchas lagunas en el entorno, pero sí nos extendemos a la península, todo el territorio de las mesetas de clima mediterráneo, con una sequía bastante acusada en verano, cuenta con muchos ambientes, muchos espacios acuáticos que funcionan como refugio de especies vegetales. En esos lugares, sobre todo en aquellos en los que es más patente, en los que se pone más de manifiesto la falta de agua en el periodo estival, en el verano, estos ambientes actúan como refugio de las especies más sensibles a la ausencia del agua. Bueno, la imagen de arriba representa el río Sil a su paso por Ponferrada, en una imagen ya un poco utópica, porque todo parecido con la realidad actual me parece que es mera coincidencia, después de que efectivamente está muy acondicionado y en perfecto estado para pasear, transitar, incluso para entrenar, para aquellos corredores de los que nos hablaba Ignacio hace un momento. Lagunas de montaña, la laguna de las Verdes o los lagos de Covadonga, o también, con unas particularidades parecidas, son las zonas de turbera. Aquí no se ve el agua como en los ambientes lacustres o riparios, pero también son ecosistemas que dependen del agua y que muchas actividades realizadas en el medio natural a veces atraviesan y deterioran de manera importante. Bueno. También son espacios frágiles, tienen muchísimas especies, todas ellas adaptadas a ese condicionante. El agua siempre está presente, o durante un periodo muy importante del año el agua está presente. Como decía, funcionan como refugio. Cuando todo el entorno está seco, los ambientes riparios disponen de suficiente agua que permite el crecimiento de las plantas y albergan muchísimas especies, en torno a 1000 especies diferentes viven en España en ambientes lacustres, riparios, en zonas turfófilas o prados muy húmedos que favorecen su desarrollo. Muchas de ellas son endémicas y entre esas, que son las que viven en áreas, en territorios muy pequeños, que tienen áreas de distribución muy restringidas, son las que sufren las mayores presiones. Bueno, algunas de ellas protegidas, algunas están presentes en la provincia, y hay 2 o 3 que están en el Bierzo. Una errata. Algunas de esas, pues no se merece la pena destacar. El Centaurium de Somiedo, me consta que alguna de esas competiciones deportivas que se han realizado recientemente ha tenido que desviar su itinerario inicial previsto porque pasaba por encima de la microrreserva de esta propuesta para conservar esta especie, según
comunicación personal de un antiguo alumno que me ha agradado ver esta mañana por aquí, Roberto Núñez. Otra especie que vive en esos ambientes, Espirantes estivalis, es una orquídea turfófila que fue citada en antiguo del Bierzo, concretamente de la zona de Cubillos, y que nunca ha vuelto a ser localizada. Probablemente pues, las distintas autovías, los distintos ambientes explotados o sobreexplotados, en algunas ocasiones han establecido distintas obras civiles que habrán ocupado el hábitat de esta especie y ha hecho que haya desaparecido. Bueno, lo mismo le sucede a la otra orquídea, la Dactylorhiza maculata, en este caso sí, que está presente en algunas comunidades de nuestro entorno. También hay especies singulares de cursos fluviales, de lagos y lagunas. Las dos de las flores blancas están presentes en el entorno más próximo, por ejemplo en ríos fríos de aguas puras de montaña, Cardamine galécica, que es un endemismo de los Montes de León prácticamente, restringido a ese territorio, y Myosotum aquaticum. Solo se conoce una población en toda Castilla y León, precisamente en la ciudad de Ponferrada, pero nunca la hemos vuelto a ver. Forma parte de los herbazales que existían a ambos lados del Sil antes de la modificación a la que ha sido sometido para llegar al estado en el que se encuentra actualmente. O las especies de zonas turfófilas, bueno, son tan singulares, en este caso no son especies amenazadas por estar incluidas en listados legales o en listas rojas, pero son especies tan singulares que se han adaptado a vivir en ambientes donde faltan los nutrientes. Tanto es así que se han acomodado a ser capaces de capturar insectos para obtener, tras su descomposición, los elementos minerales que necesitan. También se ven muy presionadas por la actividad en zonas montanas turfófilas de actividades diversas. Y bueno, en este caso una fotografía que quería destacar porque una de las presiones que siempre llama la atención cuando se habla de ambientes frágiles y lagunas, en concreto, son las quemas. El fuego resulta que también es una amenaza que presiona sobre las especies singulares que viven en esos entornos. Bueno, llegamos al ecosistema mejor representado en el municipio y en toda la comarca de aquellos que se consideran entre los más frágiles, que es el caso de los ecosistemas orófilos y rupícolas, todos aquellos que están ligados a zonas de montaña, en muchas ocasiones situados por encima del límite altitudinal del bosque. Quiere decir que no van a estar poblados de árboles en la mayor parte de las ocasiones, o ligados a afloramientos rocosos, paredones, demandados en muchas ocasiones para realizar otro tipo de actividades también deportivas. Bueno, algunas imágenes del entorno, la zona de Peñalba, las peñas de Ferradillo, los Apóstoles serían ejemplos singulares de este tipo de ecosistemas. Zonas superforestales a veces, donde las especies también viven en condiciones extremas, temperaturas muy bajas, a las que tienen que soportar durante la estación fría, sequía, pero sequía fisiológica, aunque haya agua, las plantas muchas veces no pueden utilizarla porque está congelada, o ambientes frágiles e inestables. Todos esos roquedos, pedregales, no dejan de ser ambientes físicamente poco estabilizados. En estos espacios también hay mucha flora exclusiva, muchas de ellas están protegidas, la banda azul representa a las protegidas frente a las no protegidas, bien sean los catálogos nacionales, bien sea a nivel regional, los catálogos autonómicos. Bueno, por mostrar algunos ejemplos de las especies singulares que viven en estos territorios, las tres de arriba además exclusivas de la zona de los montes, de los afloramientos bercianos. O algunas otras, como los ranúnculus, muy frecuente en la zona del Morredero, la fritillaria o distintas especies de narcisos. Empezamos a ver alguna imagen de esas actividades que se desarrollan en el entorno de las plantas singulares. En muchas ocasiones
afecciones que no solo son resultado de la propia actividad, sino de la preparación del espacio para realizar las actividades deportivas. La afluencia de asistentes en este tipo de eventos, que bueno, en una década ha tenido un crecimiento progresivo, multiplicado por 4 o incluso superior en muchos de los espacios protegidos a los que hemos hecho alusión. Y los efectos. Igual que en los otros ecosistemas hay unas presiones específicas, ya lo destacaba Ignacio hace un momento, todos estos eventos masivos pues tienen un efecto erosivo muy intenso sobre ambientes que a priori se sabe que son frágiles y de los que casi nunca se ha hecho evaluación de qué capacidad de acogida de este tipo de actividades tienen y de cuáles son las presiones ni los riesgos resultado de la actividad. Lo mismo que las instalaciones de espacios deportivos, como pueden ser, igual que él detectaba, las estaciones de esquí, que el inicio de una instalación deportiva de este tipo lo que hace es ocupar los ambientes en los que viven algunas de esas especies. Hay otro problema, y es que casi nunca se ha hecho evaluación de las presiones. Si se estudia la bibliografía específica, sí que en Estados Unidos, en Reino Unido, incluso en Francia, hay trabajos que intentan evaluar los efectos de este tipo de actividades, pero en España no hay prácticamente nada que no sea opiniones personales o estudios divulgativos que profundicen en este tipo de cuestiones. Recientemente, un colega de la Universidad de Granada, vamos a dejar la estadística. Un colega de la Universidad de Granada, Juan Lorite, ha realizado un estudio de la incidencia, en concreto de la escalada, sobre vías de montaña en las que viven especies exclusivas, endémicas de ese territorio. Él ha seleccionado unas zonas que previamente, por lo popular, más o menos populares que sean, se sabía que unas eran muy frecuentadas, otras tenían una frecuentación media y otras presentaban una frecuencia baja. Y su estudio, que está en vías de publicación en una de las mejores revistas científicas en este momento, PLOS ONE, ha detectado una correlación positiva entre la mayor frecuentación y la riqueza, la diversidad de especies y la cobertura vegetal que existe en esos territorios. Bueno, simplemente es una llamada de atención sobre cuál es la situación en esos ambientes frágiles, orófilos y montanos. Destaco esta especie porque en ese proyecto que me ha llamado la atención que se comentara al principio, en el que participo en este momento, un colega que coordina uno de los grupos participantes, intentaban delimitar, no físicamente, sino mediante georreferenciación, una parcela para ver cómo evolucionaba esta especie, que es una especie que está amenazada y que vive en la base de alguna de esas vías de escalada populares, y se encontraron con que toda la planta de la plataforma basal había sido eliminada para limpieza y preparación de la vía para la nueva temporada de escalada, por mencionar un ejemplo concreto que sí que está detectado. No quiero decir que todo sea negativo, también hay algunas cuestiones correctoras, algunas acciones correctoras. Por ejemplo, en este caso se está levantando una vía de escalada que afectaba a un endemismo en el Pirineo leridano, es un Petrococtis, se parece mucho a las rompepiedras que viven aquí en las montañas bercianas, en los afloramientos bercianos. A veces se suspenden o se modifican eventos. Recientemente una carrera muy popular en Baleares se suspendió, que tuvo mucho impacto a nivel del público, tanto participante como visitante, el levantamiento de vías que ya he mencionado. Hay algunos grupos de montaña, por ejemplo Red Montaña, Madrid y algún otro en España, que se ocupan precisamente de intentar recuperar las alteraciones que provocan cuando realizan carreras. En algunos sitios incluso se han inventado las ecotasas, por ejemplo en Baleares pernoctar, para cualquier persona, vaya a causar daños o no, tiene un sobrecoste de entre medio y 2 euros, me parece que es, por noche, y con la idea de que revierta en la recuperación de las alteraciones, que las presiones que realizamos sobre ecosistemas frágiles se puedan recuperar. Y bueno, para terminar,
un recordatorio que creo que ya ha quedado dicho con las palabras de Ignacio anteriores y con la visualización de las imágenes, pero me gustaría recordar que si queremos mantener para la generación actual y las futuras los servicios ambientales esenciales para la vida que nos prestan los ecosistemas, en particular los que nos prestan los ecosistemas frágiles a través de las especies que los pueblan, debiéramos tener en cuenta que tienen una demanda disputada e infinita, pero que su oferta es limitada y frágil. Es esencial establecer una estrategia educativa, de educación ambiental, para conocer los valores y para comprender que debe haber unos límites razonables de uso y la importancia que tiene la conservación, que a profesionales de esta rama, de esta disciplina, muchas veces nos cuesta hacer entender al público. Y, bueno, por acabar también con un chiste, Homero Simpson, pensando en el hambre del mundo, cuando uno de mis colegas conservacionistas trata de proteger alguna especie en peligro, y bueno, te dice un personaje que no alcanza a comprender la complejidad de las cosas y le enumera pues, un montón de razones por las que las especies vegetales que no corren, que no se mueven, en las que no nos vemos representados, también son importantes.